calcularon cuál debía ser la masa y su órbita para que diera cuenta de esa anomalía que se observaba en Mercurio. Sin embargo, todos los cálculos mostraban que esa anomalía no podría ser, digamos, entendida con un solo planeta, cosa que también en la observación del Sol, por ejemplo en los eclipses, cuando se puede ver claramente Mercurio, no se observaba ningún otro planeta. Einstein, cuando formula la relatividad general, encuentra esa anomalía de Mercurio a partir de primeros principios, es decir, la teoría general de la relatividad la predice, exactamente como se medía. Eso es un extraordinario triunfo. Pero más allá de eso, predecía otra cosa también maravillosa, que era que la luz se curvaba cuando pasaba cerca a un cuerpo masivo. Un hecho esperado que se conocía desde la física desde 100 o 200 años antes, porque se sabía que todos los cuerpos del universo, incluida la luz, sienten la fuerza de gravitación universal. Y por lo tanto, si hay un cuerpo masivo como el Sol, él debe atraer hacia él, por ejemplo, un rayo de luz que viene de una estrella lejana. Eso se sabía, pero la diferencia estaba en que si se calculaba con la mecánica newtoniana y se calculaba con la relatividad general predecía el doble. Y por eso fue que en 1919 Eddington hace la famosa expedición a Brasil para que en un eclipse de Sol pudieran ver las estrellas que están detrás del Sol y comparar sus posiciones con el Sol y sin el Sol, 6 meses después, y mostraron cómo efectivamente la luz se desviaba en lo que predecía la teoría general de la relatividad. Esos dos triunfos marcaron definitivamente un hito, pero la teoría para lo demás en toda la astronomía era inútil, sus predicciones eran prácticamente hasta ese momento inobservables. Total, todo siguió funcionando sin relatividad general. Pero Einstein estaba detrás no solamente de esas dos llamadas grandes pruebas, sino el problema que quería resolver era el problema que había dejado Newton abierto, que era precisamente cómo entender un universo estático. La fuerza de gravitación universal de Newton no lo puede explicar. Newton mismo lo reconoce y eso se sabe en física muy claramente. Y él pretendía que con su teoría general, aplicarla a todo el universo, pudiera explicar que el universo es estático, de acuerdo a lo que se conocía. Evidentemente el universo, la solución de sus ecuaciones, que la resolvió en el año 1916, describiendo un universo estático, resulta que le tocó a sus ecuaciones, porque no le daban universos estáticos, introducirle una cosa que la llamó el constante cosmológica. Y con esa constante, un término adicional en las ecuaciones que, digamos, físicamente es como una especie de fuerza repulsiva universal en todo, que llena todo el espacio y que por lo tanto esa fuerza atractiva de gravitación se puede equilibrar con esa fuerza de repulsión. Ese es el papel que jugaba esa constante. Calculó cuánto debía ser su valor, pero ¿qué pasaba? La constante cosmológica era algo extra a su sistema de ecuaciones, a su teoría, pero tocó meterla con la mano forzada para dar cuenta de lo que se observaba, un universo estático. Hasta ahí, digamos, fue una solución no tan satisfactoria, porque igual Newton hubiera podido meter una constante para hacer lo mismo y le da el mismo resultado, pero obviamente, sin estar satisfecho, daba una respuesta a ese problema. El problema que prácticamente solo lo tenía él en la cabeza. Ese no era un problema que se tratara en la física de esa época. Sin embargo, era un problema de las preguntas fundamentales de las ciencias. Ahora, todo cambia en 1929, cuando Hubble descubre la expansión del universo. Y lo que descubre Hubble es exactamente lo que predecían las ecuaciones de Einstein sin constante cosmológica. Por eso, pues cuenta la historia ahí, entre los chismes de la historia, que por ahí en los años 30, Einstein, cuando ya comprueban esta expansión de Hubble y todas las cosas, pues efectivamente el universo no es estático, sino se está expandiendo. Y él dice que el mayor error de su vida fue haber metido la constante cosmológica en su sistema de ecuaciones que describían lo que realmente era el universo. Entonces fíjense, en 1929 hay un cambio de paradigma absoluto en toda la cosmología. Pasamos de un universo estático, aparentemente las estrellas y esos objetos no se mueven, a un universo dinámico. Claro, la pregunta es ¿por qué no se habían dado cuenta de ese movimiento? Porque el problema es que están increíblemente lejos y si algo se mueve en la dirección alejándose de uno, pues uno no puede
en los tiempos finitos del hombre, darse cuenta que el objeto se está alejando. Se paran ustedes en una carretera larga, bien profunda, viene un carro y duran un buen tiempo, unos cuantos minutos, tratando de dar cuenta si el carro se está moviendo o no. Hasta que ustedes logran percibir si se ve un poco más grande o más pequeño, dicen, parece que se está moviendo. El método no fue ese para descubrir la expansión, ahora después lo vemos. Pero la idea era eso. ¿Por qué no se había observado? Y solamente con técnicas ya modernas para esta época se pudo determinar. Pero digamos, en ese momento tampoco se hizo más con respecto a la expansión del universo. Se acuñó el término Big Bang y se dejó de trabajar en el tema. ¿Por qué razón? Porque se planteó una pregunta también muy compleja de resolver. Si el universo hoy está en expansión un tiempo antes, y uno puede calcular más o menos en primera aproximación cuánto tiempo antes, por esa época se hablaba entre 10.000 y 20.000 millones de años, toda la masa del universo tuvo que estar mucho más cerca y concentrada en un punto. Y la pregunta era, ¿y eso? ¿Y yo cómo puedo saber si eso es así? ¿Cómo se comporta la materia en esas condiciones? ¿Qué pasaba entonces? Para los físicos estaba por principio prohibido hablar sobre esto. ¿En qué sentido? Que cualquier cosa que se dijera sobre esas primeras etapas no había teoría física que pudiera explicar cómo se comportaba la materia a esas energías altísimas, densidades altísimas y temperaturas altísimas. 1929 escasamente se estaba construyendo los primeros conceptos de mecánica cuántica, escasamente el átomo estaba comenzando a entenderse. De tal forma que no había manera, teóricamente, de saber cómo se comportaba el universo. En el 48, Gamow, y el año 48 es 3 años después de la bomba atómica de Hiroshima, lo que quiero decir con esto es que ya se conocía cómo se comportaba la materia a nivel nuclear, ya se conocían los núcleos, se conocía cómo se formaban, cómo se podía unir un protón y un neutrón y formar un deuterón. Y Gamow se planteó una pregunta bien interesante que no tenía respuesta hasta ese momento. Cuando uno analiza la composición de la materia en el universo, resulta que la mayor cantidad de materia en el universo, 76% es hidrógeno, simples átomos de hidrógeno, que es un protón y un electrón. El 23% es helio, ese gas noble que tiene 2 protones, 2 electrones y 2 o 3, 1 o 2 neutrones, lo que llamamos helio 3 y helio 4. Y un 1% escaso de los demás elementos más pesados. Eso es la composición de la materia en el universo. Fíjense que en esa composición de la materia en el universo, casi toda la materia, el 99% es hidrógeno y helio. Y la pregunta, aquí en la Tierra, y estamos formados por todos los elementos químicos. ¿De dónde salieron los elementos químicos? Y él entonces hace un trabajo maravilloso en el 48 y se remonta tomando esa expansión del universo a una época muy temprana, en los 3 primeros minutos, en donde las energías, las densidades de materia eran como la materia nuclear. Y como ya sabíamos cómo la materia nuclear se comportaba, entró precisamente a hacer un trabajo extraordinario de mostrar que los elementos químicos que observamos en el universo y los cuales estamos compuestos nosotros, la Tierra, los planetas, etc., se produjeron y se cocinaron al comienzo del universo. El resultado de su trabajo fue otro fracaso. Su resultado no dio. Escasamente mostró que al final de esa época llamada nucleosíntesis quedaba remanente 76% de hidrógeno, número coincidente con lo que observacionalmente se tenía, 23% de helio, pero que no había manera de formarse elementos superiores más allá del boro o el litio. Es decir, no pudieron sintetizarse el carbono, oxígeno, hierro, níquel, todos los elementos pesados en el universo. Quedaba la pregunta abierta y en ese sentido, para Gamow, ese trabajo publicado